Yo lo pensaría justo por una falta de claridad, ¿sabes? O sea, esta situación de imaginar que no me va a pasar a mí, ¿sabes? El ejemplo que tú pones de los antibióticos, creo que el 99.99999% de los mexicanos lo hemos hecho y tiene que ver justo con, al menos desde lo que yo he visto, es este desconocimiento de qué es lo que pasa a nivel químico, a nivel microorganismo, ¿sabes? Porque tanto es eso como lo pienso en la cuestión de la automedicación, ¿no? Que tiene que ver con cómo estructuramos o cómo nos explicamos el fenómeno nosotros mismos. En el sentido de que, bueno, pues ya me siento bien, aunque si no entiendo qué es lo que se produce a nivel organismo, a nivel bioquímico, pues evidentemente no me hace sentido que el doctor me haya mandado esta receta por 15 días cuando yo al día 8 me siento bien, ¿sabes? Yo lo explicaría de esta forma porque, no sé, yo lo correlaciono con otra forma que es esta renuencia a buscar otro tipo de alternativas, ¿sabes? En el sentido de, me sale un bultito y prefiero ir con el chamán o prefiero ir con el que me da un chochito que no necesariamente es médico, pues porque a mi prima, a la tía de la prima, de la sobrina, de la amiga, le funcionó. Y creo que esto sí tiene que ver con una situación de negar la enfermedad, ¿no? Y que tiene que ver con esto que comentaba hace un rato de Susan Sontag, de cómo a veces las enfermedades van construyendo narrativas, pero también a mí me parece que somos renuentes a tener contacto con personas que viven con una enfermedad porque nos recuerdan que podemos estar enfermos, ¿no? Cierto. Yo lo pienso un poco así. Y como a veces, incluso esta situación de lo paliativo, ¿no? O sea, cómo estos medicamentos o estos tratamientos que no solamente son médicos, sino a nivel psicológico, buscan subsanar de alguna manera a las personas que están atravesando por un padecimiento y se puede caer en un exceso de positivismo, ¿no? De echarle ganas, de piensa positivo, casi pues ya no pienses en que te duele el cáncer y vas a ver que se te quita, ¿sabes? Sí, por ejemplo, en el cáncer, que es una enfermedad tan común, creo que sucede esto que mencionas. Hay corrientes de pensamiento, ¿no? O personas no completamente científicas que dicen que el cáncer es una enfermedad del alma en general, ¿no? Y que entonces si tú generas cáncer de hígado es porque eres muy enojón, ¿no? O porque guardas rencores o porque tienes una tristeza muy profunda, ¿no? Y en contraparte, ¿no? Si logras curarte, es porque eres una persona muy buena, ¿no? Si falleces, no, es que no tenía la fuerza suficiente, ¿no? Creo que viene de tratar de generar una explicación ante lo que sucede, pero como mencionas, ¿no? Llega a confundir o a permear a la visión de las personas y no necesariamente es correcto, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que mencionas esto, o sea, también me parece que es una forma de explicar un padecimiento que he entendido desde una lógica orgánica, biológica, pues es una forma incluso, no sé, me viene a la mente la palabra natural, ¿no? Pero hablar de estas situaciones de querer psicologizar todo, ¿no? Y decir, me parece bastante perverso, porque entonces depositas la responsabilidad en la persona y más que tratar de encontrar una forma de sobrellevar, porque en realidad pues, el cáncer cuando está en situaciones muy críticas, pues solo yo pienso que se sobrelleva, ¿no? Se padece incluso. Y aparte le echas este sentimiento de culpa, pues es que, güey, si te hubieras sido más feliz, pienso en Bárbara de Regil, acá piensa positivo, tócate la panza y el tumor y dile al tumor detente, pues solo estás responsabilizando a la persona de su padecimiento, ¿no? Sí. Está bien cabrón. Sí, y es justamente esa perspectiva en la que a veces nos perdemos, ¿no? A lo mejor hablando de científicos, incluso los médicos, ¿no? Siento que llega el momento en el que ya no ven a la persona, sino a la enfermedad, ¿no? Y ellos están tratando la enfermedad y se difumina por ahí una persona, ¿no? Que también, y eso también me interesaría saber, por ejemplo, el lado psicológico,
desde el punto de vista del médico, ¿no? Porque son personas que están haciendo su trabajo y su trabajo, su día a día básicamente implica que aunque hicieron todo bien, el paciente hizo todo bien, el resultado no es el que esperaban muchas veces, ¿no? Y se vuelve una carga emocional bastante fuerte también para los médicos, ¿no? Sí, claro. Y que, bueno, yo no soy médico, pero sí he trabajado mucho con médicos. Y justo esto que mencionas a mí me llama la atención cómo estas expectativas sobre el tratamiento muchas veces incluso se interpretan como una... Cuando hay fallas en el tratamiento, ¿no? Cuando el paciente, más bien, cuando el paciente tiene recaídas o incluso fallece, se interpreta como una falla del médico, ¿no? Y que en algunos casos se ha mencionado cómo cómo llega a pasar que esta sensación de falla constante en el médico es justo lo que va a hacer que sean tan fríos muchas veces, ¿no? Y a mí me parece que se genera un círculo vicioso, ¿no? Me vuelvo frío para no llorar todas las muertes de mis pacientes, y esto es algo que se ha criticado mucho, ¿no? Pienso en algunos trabajos que se han hecho en la Facultad de Medicina de la UNAM, en el que hablan cómo, y no solo en la UNAM, ¿no? Pero cómo dar una noticia de este tipo ayuda mucho al paciente o a la paciente a interpretar su enfermedad, ¿no? Y como a veces un médico que ha pasado por tantos procesos de desensibilización, ¿no? En el que pues se me mueren los pacientes y entonces para yo no sentir dolor pues me vuelvo de piedra y doy las noticias más frías, se vuelve un círculo vicioso. Claro, ¿no? Sí, y eso permea también en el estado de ánimo, ¿no? De los pacientes y puede llegar a influir, ¿no? Digamos, en su desenvolvimiento, digamos, con la enfermedad, ¿no? O sea, sabemos que, por ejemplo, no solamente es tener cáncer, sino puedes desarrollar depresión, ¿no? Porque puede sonarte como una muerte anunciada, ¿no? Y en esta parte como de la desensibilización, tengo algunos amigos que son médicos de la risa, y entonces van a visitar hospitales y van a visitar enfermos, ¿no? Y entonces dentro de su protocolo, digamos, para visitar a los enfermos, es que al final pasan como por una ducha, se llama, ¿no? O sea, se quitan toda esa carga emocional para dejarla allí y para a la siguiente vez llegar con la misma sonrisa, ¿sabes? Que a mí también se me hace una actividad o sea, que recae muy fuerte en las emociones de las personas que lo realizan y que no sé hasta qué punto un médico tal vez estaría dispuesto a hacer esta como... Sí, o sea, hablar de sus sentimientos, ¿no? Porque al final no es poca cosa. Sí, claro. Y qué chévere, qué cool esto que mencionas de los doctores de la risa, porque pienso en los tratamientos, ¿no? O sea, tú mencionabas que el cáncer se tiene que trabajar multidisciplinariamente, ¿no? Pero en la realidad muchas veces el cáncer, como muchas otras enfermedades, pienso en la diabetes, en el SIDA, en muchas otras, realmente la enfermedad se vive en solitario, ¿no? Dígase porque en el hospital no se permiten visitas, dígase justo este temor al contagio, aunque muchas veces en realidad no es tal, ¿no? Pero como incluso la lógica hospitalaria, entiendo que hay códigos por esta cuestión de la transferencia de microorganismos, o no sé cómo se les llame, pero cómo se les veda el acceso a familiares y amigos, y en realidad en muchas ocasiones este padecimiento del cáncer se vive en solitario, ¿no? De nuevo, recurro a mi propia experiencia y cómo las amistades, los familiares se van alejando ante una persona que está viviendo un cáncer, pero además un cáncer terminal, ¿no? Porque pareciera que despersonaliza y entonces ya no es una persona, es un cáncer que está andando por ahí, justo, ¿no? Justo. Sí, esa es otra perspectiva justamente que me parece importante abordar. Por ejemplo, parte de ese aislamiento es lo que tú mencionabas, ¿no? Tal vez me recuerda que yo mismo puedo sufrir esa enfermedad o llegar a ese punto, ¿no? Y otra parte puede ser tal vez desconocimiento de decir si es contagioso, ¿no? Para cierto tipo de enfermedades, por ejemplo el SIDA, ¿no? Si va a ser contagioso para mí, si va a tener consecuencias para mí. Y aunque se vive en solitario, o sea, sí entiendo esa perspectiva de que es una enfermedad en solitario, también afecta
digamos, al entorno en general. O sea, una persona enferma, digamos, no sé, un padre de familia, toda la familia va ¿cómo te diré? Su dinámica girará en torno al enfermo o a la enfermedad, ¿no? Per se. Y entonces es cuando hay gente que en lugar de ir a un tratamiento en un hospital donde sabe que va a estar solo, prefiere quedarse en casa y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Sí. Fíjate que esto que mencionas me llama la atención, ¿no? Como un solo diagnóstico del cáncer no solamente trastoca a la persona a nivel del cuerpo, sino a nivel psicológico, pero además trastoca el entorno inmediato, ¿no? Y retomo un poco el video anterior que hicimos sobre interseccionalidad, y pienso, por ejemplo, en cómo un diagnóstico de cáncer para un padre con cierta condición laboral, económica, favorable, no impacta de la misma manera que una mujer que es madre soltera y que migró de un estado a otro, ¿no? Uh-huh. Y a la que también le den un diagnóstico de cáncer, porque tal vez, por ejemplo, ¿qué papel juegan las redes de apoyo, ¿no? Y qué tiene que sacrificar este padre que tiene un trabajo bien remunerado, una educación formal, que tiene muchos familiares cercanos, y de qué forma golpea a una madre soltera, migrante de otro estado, ¿no? O sea, es súper interesante porque entonces, justo esto que mencionabas hace un rato, ¿no? De cómo el cáncer tiene diferentes perspectivas, pero también tiene diferentes alcances, y el tratamiento entonces, no, cuando hablabas de que el tratamiento tiene que ser muy específico a nivel bioquímico, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero también a nivel social el cáncer impacta de muchas formas, ¿no? Sí. Y tendría que extenderse el tratamiento no solamente a ese cuerpo, sino a un montón de elementos, porque el alcance que tiene es bárbaro, ¿no? Claro, justamente, y ahí tocas otro tema, ¿no? Que sería como la política o digamos, los programas, ¿no? Sociales o de políticas públicas, ¿no? Y cómo entender una enfermedad, o en este caso, puede permear hasta generar soluciones que generen puede ser una equidad o una igualdad de resultados en una sociedad, ¿no? Que es lo que mencionas, ¿no? ¿Cómo voy a abordar esta enfermedad para la madre soltera y cómo voy a abordar esta enfermedad para el padre de familia en una buena posición laboral, ¿no? Y no solamente se vuelve algo político, sino que incluso llega hasta la parte cultural, ¿no? O sea, si no hemos vivido a lo mejor de manera personal un caso de cáncer, sí lo hemos visto expuesto en películas, en obras literarias, ¿no? Por ejemplo, y entonces se vuelve algo que no es ajeno a nosotros, sino que inmediatamente lo relacionamos con algo que ya sabemos. Yo creo que aquí juega un papel bien importante esto que tú hace unos minutos mencionabas, ¿no? El hecho de que el cáncer sea un padecimiento, una enfermedad tan común, ¿no? Permite que se generen políticas públicas bastante más amplias, ¿no? Lo pienso incluso en el Instituto Nacional de Cancerología, es decir, hay un instituto, es un centro especializado en el estudio y el tratamiento de nuevo, esta situación de hacerlo tan visible, de estar tan familiarizados, pues sí moviliza, sí articula una serie de acciones a nivel incluso política pública, ¿no? Sí, sí, y eso lo otorga, digamos, el ver un tema desde muchas perspectivas, ¿no? Porque entonces platicamos el mismo tema con un psicólogo y nos va a dar una percepción, y lo platicamos con un, no sé, deportista incluso, y nos va a dar una percepción, con un farmacólogo y nos va a dar una percepción, ¿no? Entonces hacer estos grupos multidisciplinarios a mí me parece sumamente enriquecedor, por eso, ¿no? Por el desenlace que le podemos dar a una problemática en general, ¿no? Que ahorita le estamos poniendo el nombre de cáncer, pero que puede tener muchos nombres. Claro. Pues muchas gracias, Viri, por genial esta plática tan enriquecedora. Muchas gracias a ti, igualmente. Muchas gracias por haber visto este video. Dejen en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si quieren hablar acerca de otro tema. También le pueden dar like. No olviden suscribirse, compartirlo y activar la campanita.
Hasta la próxima.